Mi hermana me prohibió ir a su boda. Entonces llegué con uniforme militar completo. Rebecca, no vengas. La voz de mi hermana por teléfono era helada, cortante y rápida. Solo vas a arruinar las fotos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, antes siquiera de preguntar por qué, colgó. El tono del teléfono zumbó en mi oído, fuerte y vacío. Ella creyó que con una sola llamada podía borrarme de su día perfecto, de su vida perfecta. Pensó que me estaba sacando de su mundo, pero no tenía idea de en quién me había convertido. Mi nombre es Rebecca Hayes y tengo 28 años. Toda mi vida he sido el problema de la familia, la pieza suelta del rompecabezas que nunca encajó del todo. Mi hermana mayor, Jessica, siempre fue la hija dorada. Tenía las calificaciones perfectas, los amigos perfectos y ahora un prometido con un fondo fiduciario que cumplía cada requisito de la lista de mis padres. Ella era el hijo que nunca tuvieron, y yo solo era la sombra que proyectaba. Yo era la que nunca parecía encontrar su camino. La hija que saltaba de trabajo en trabajo antes de mudarse a otro estado para lo que mis padres le decían a todo el mundo que era un vago empleo de bajo nivel en seguridad. En las reuniones familiares les encantaba presumir el éxito de Jessica. El orgullo en sus voces era tan espeso que se podía sentir. Pero cuando alguien preguntaba educadamente por mí, solo suspiraban y decían: «Oh, Rebecca está tratando de aclarar su vida». Ese era su código para decir que era una decepción. Me veían como alguien desordenada, sin enfoque, sin rumbo. Yo no encajaba en su mundo pulcro de clubes campestres y conversaciones educadas pero vacías. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que mientras ellos me miraban por encima del hombro, yo estaba construyendo una vida. Una vida de disciplina, honor y un propósito mucho más grande que su pequeño y crítico mundo. No era rica ni glamorosa como ellos, pero había ganado algo que el dinero no puede comprar: respeto por mí misma. ¿Tu familia alguna vez te ha tratado así? Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Leo cada uno. El rechazo final, la desinvitación oficial, ocurrió en una videollamada familiar 2 meses antes de la boda. Fue como un fusilamiento digital, y yo era la única en la silla caliente. El rostro de Jessica aparecía en la pantalla de mi laptop, con mis padres sentados detrás de ella en el sillón como 2 guardias silenciosos. Empezó con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, con un tono artificialmente dulce y condescendiente. «Rebecca, tenemos que hablar de la lista de invitados de la boda», comenzó, como si fuera una tarea administrativa cualquiera. «Estamos tratando de crear cierta estética, ya sabes, cierto estilo para las fotos y el video». Yo solo miraba la pantalla, con la garganta apretada. Sabía perfectamente a dónde iba todo eso. Y, siendo sinceros, continuó, con una falsa lástima goteando de su voz: «Tú simplemente no encajas». Las palabras quedaron flotando en el aire, amplificadas por el silencio incómodo de la llamada. «No tienes una pareja respetable que llevar. Tu estilo es, bueno, ya sabes», hizo un gesto despectivo con la mano. «Y simplemente no podemos tenerte en las fotos familiares, viéndote tan fuera de lugar. Es lo mejor, de verdad. También sería incómodo para ti». Miré más allá de ella, buscando a mi papá, suplicándole con la mirada que dijera algo, que me defendiera. Él solo bajó la vista y se quedó mirando sus manos, como si fueran lo más interesante del mundo. Mi mamá ofreció una sonrisa tensa y forzada. «Es el día especial de Jessica, cariño», dijo con voz cantarina. «No hagamos un drama». Eran un frente unido, mis propios padres apoyando su crueldad. En la llamada también estaban mi tía y 2 primos, sus rostros apareciendo en pequeños recuadros a un lado de la pantalla. Podía ver la lástima en sus ojos, la incomodidad. Escucharon cada palabra humillante. La llamada terminó unos minutos después, con Jessica prometiendo que me lo compensaría en algún momento después de la luna de miel en Italia. El insulto final llegó una semana después. En mi buzón había un sobre blanco y sencillo. No era una invitación. Era una tarjeta barata de condolencias, de esas que compras en la farmacia. Dentro no había una carta sincera ni una disculpa. Solo había un cheque por $100. Dentro venía también una nota escrita a mano por Jessica. Decía: «Para tus molestias. Lástima que no pudiste venir». No era un gesto amable. Era un soborno. Era su forma de decirme que mi presencia, mi silencio, toda mi existencia en su vida, valía exactamente $100.
Fue la confirmación final de que para ellos yo no era más que una molestia que podía comprarse y esconderse bajo la alfombra. Pero no tenían idea de lo equivocadas que estaban. Un mes después, la primera tanda de fotos apareció en redes sociales. Era el bridal shower de Jessica, celebrado en un restaurante elegante, bañado por el sol, con un jardín precioso. Vi a toda mi familia reunida, sonriendo para la cámara. Tías, primos, mis padres, todos levantando copas de champaña alrededor de una Jessica radiante. Mi mamá publicó una foto solo de ella y Jessica con un texto empalagoso. Tan orgullosa de mi maravillosa hija y de la hermosa mujer en la que se ha convertido. Se sintió como una puñalada directa, una declaración pública de que solo tenía una hija digna de celebrarse. Deslicé la pantalla leyendo los comentarios, con el estómago hecho nudo. Un amigo lejano de la familia preguntó: «¿Qué fotos tan bonitas? ¿Dónde está Rebecca?». Contuve la respiración, esperando ver qué mentira dirían. Jessica misma respondió: «Oh, está muy ocupada con su nuevo trabajo. No pudo escaparse. Pero la extrañamos». La ligereza con la que lo dijo, el falso cariño, fue peor que ser ignorada. No solo me estaban excluyendo. Estaban creando activamente una nueva historia familiar, una versión cuidadosamente editada en la que yo era solo una nota al pie, una pariente ausente y ocupada a la que supuestamente extrañaban. Unas semanas después, mi papá llamó. Vi su nombre en la pantalla y una pequeña chispa de esperanza, absurda, se encendió en mi pecho. Tal vez llamaba para disculparse. Tal vez había cambiado de opinión. Me equivoqué. «Rebecca», dijo, con voz fría y práctica, «necesito un favor». No se disculpó. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Empezó a contarme que uno de los proveedores de la boda necesitaba un anticipo inesperado y que andaban un poco cortos de dinero. Me preguntó si podía prestarles $2,000. ¿Un préstamo? Sabía perfectamente que no estaban cortos de dinero. La boda costaba más que la casa en la que crecí. Esto no era por dinero. Era un juego de poder. Una prueba para ver si todavía me podían usar para algo, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Una forma de que él se sintiera en control. «Lo siento, papá», dije, con voz tranquila pero firme. «No puedo hacerlo». La línea se enfrió de inmediato. La falsa calidez desapareció de su voz. «Ya veo», dijo, seco y resentido. «Bueno, ya sé cuáles son tus prioridades». Colgó. No gritó. No discutió. Simplemente dio su veredicto y desapareció, agregando otra capa de culpa y manipulación a la pila que había construido durante toda mi vida. La gota que derramó el vaso llegó la semana de la boda. Mi tía llamó, con una voz cargada de falsa preocupación. «Rebecca, querida, tenía que llamarte. Tu mamá está muy angustiada por ti», empezó. Yo guardé silencio, dejándola seguir con su papel. «Jessica se siente fatal por todo esto», continuó, exagerándolo todo. «Solo estaba preocupada de que te sintieras muy incómoda en un evento tan formal. Con todos ahí, con sus esposos y carreras exitosas, en realidad solo estaba tratando de protegerte, querida, de pasar vergüenza». Sentí como una rabia helada me recorría el cuerpo. Estaban retorciendo la historia. Intentaban reescribirla para pintar su exclusión cruel y calculada como un acto de bondad. No les bastaba con que yo no estuviera. Necesitaban que yo creyera que era por mi propio bien, que yo era la defectuosa, la rota. En ese momento todo quedó claro. Creían que me habían quebrado. Pensaban que me quedaría en casa, sintiendo lástima por mí misma. Pero cometieron un error fatal, me subestimaron. Estaban tan envueltos en su propio drama, en el color de las servilletas y la lista de canciones de la banda, que nunca se molestaron en hacerme una sola pregunta real sobre mi vida. Escucharon trabajo de seguridad y me imaginaron con un uniforme mal ajustado, caminando por los pasillos de un edificio vacío por la noche. Nunca preguntaron qué estaba protegiendo ni para quién. No tenían idea de que durante los últimos 3 años yo no había estado perdida. Había estado entrenando. Empujándome más allá de cada límite físico y mental que creí tener. Mientras ellos discutían colores de boda y arreglos florales, yo tomaba cursos de liderazgo. Mientras ellos se preocupaban por su estatus social, yo me ganaba la confianza y el respeto de mi unidad. Pensaban que no tenía un atuendo decente para una boda. No tenían idea de que en mi closet colgaba un uniforme.
Un uniforme de gala militar, perfectamente planchado, con mi nombre, mi rango y mi rama de servicio orgullosamente exhibidos en el pecho. Era una vestimenta que me había ganado con sudor, sacrificio y un compromiso que ellos jamás podrían entender. Ellos asumieron que yo simplemente aceptaría su veredicto y desaparecería en silencio. Se imaginaron que estaría sola en mi departamento, desplazando la pantalla mientras veía sus fotos felices con el corazón hecho pedazos. Pero esa semana, mientras estaba frente a mi closet puliendo con cuidado los botones de latón de mi chaqueta hasta que brillaron, supe que esa no iba a ser mi historia. Pensaron que habían ganado. Pensaron que por fin habían empujado tan lejos al problema de la familia que ya no podría proyectar ninguna sombra sobre su imagen perfecta. Pero yo no había terminado. Iba a ir a la boda, y no llegaría como la oveja negra que creían conocer. Llegaría como la persona en la que me había convertido sin ellos. La idea daba miedo, pero también era necesaria. No podía hacerlo sola. Al día siguiente pedí una reunión con mi oficial al mando, la capitana Miller. Era una mujer firme y justa, que me había visto en mis peores momentos durante el entrenamiento y me había exigido dar lo mejor de mí. Estaba de pie en su oficina, sintiéndome un poco tonta al contarle mi drama familiar a alguien a quien respetaba tanto. Le conté todo, la llamada, el cheque, la manipulación psicológica. Ella escuchó sin interrumpirme, con una expresión imposible de leer. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Pensé que me diría que lo dejara pasar, que fuera mejor persona. En lugar de eso, me miró directo a los ojos. Una oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no es alguien de quien avergonzarse, Hayes, dijo con voz firme. Tienes permiso aprobado. Ve a esa boda y represéntate a ti misma y a este uniforme con la dignidad que te has ganado. Sus palabras se sintieron como un escudo. Su validación fue más poderosa que cualquier aprobación familiar que alguna vez hubiera deseado. Y no iba sola. Mi amigo más cercano en la base, el teniente Mark Davis, un hombre de integridad profunda y fortaleza silenciosa, había escuchado toda la historia desarrollarse durante los últimos meses. Cuando le conté mi plan, no lo dudó. Voy contigo, dijo. Démosles un acompañante. No lo van a olvidar. Un día antes de la boda, mi celular vibró con un mensaje de Jessica. Pensando en ti. Mañana te mandamos muchas fotos para que sientas que estuviste ahí. Fue un último giro de cuchillo, cargado de falsa compasión y arrogancia. Estaba completamente ajena a la realidad, tan envuelta en su propia importancia que no podía imaginar que yo haría algo distinto a lo que me había ordenado. Al día siguiente, camino al lujoso club campestre con Mark en el asiento del copiloto, el corazón me latía con fuerza contra el pecho. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, autos de lujo brillando bajo el sol y invitados vestidos con atuendos caros en tonos pastel. Ya no estaba enojada. Estaba nerviosa. Pero debajo de los nervios había una calma profunda y firme. Esto no era venganza. No se trataba de provocar una escena ni iniciar un conflicto. Se trataba de mostrarles, de una vez por todas, a la hija que nunca se molestaron en ver. Llegamos con el ballet en la entrada. Mark apagó el motor y por un momento nos quedamos sentados en silencio dentro del auto. Me miró. ¿Lista, capitana? Preguntó. Tomé aire y asentí. ¿Listo, teniente? Bajamos del coche. El efecto fue inmediato. El murmullo ligero de los invitados alrededor de la gran entrada se apagó. Una ola de silencio se extendió mientras las cabezas se giraban. Ambos llevábamos nuestros impecables uniformes de gala azul. La lana oscura y bien cortada, los zapatos negros pulidos, las líneas perfectamente rectas de las chaquetas y las filas de listones de colores en el pecho. Imponían un respeto silencioso e inmediato que no tenía nada que ver con dinero o estatus. Caminamos hacia la entrada. El único sonido era el taconeo de nuestros zapatos sobre la piedra. Una coordinadora de bodas, visiblemente alterada, con portapapeles y audífono, corrió para interceptarnos. Su rostro mostraba pánico educado. Disculpe, dijo levantando la mano. Lo siento, no los tengo en la lista de invitados. La miré con calma. Soy Rebecca Hayes. Soy la hermana de la novia. Ella se quedó paralizada, los ojos abiertos de confusión, mirando de mi rostro al uniforme y de regreso. No supo qué hacer, pero ya no importaba, porque mi padre me vio.
Estaba en el vestíbulo con una copa de champaña, riendo con uno de sus socios. La copa se quedó congelada a medio camino de sus labios. La sonrisa desapareció. Literalmente se le cayó la mandíbula. Al otro lado del salón, mi madre soltó un jadeo y se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dado algo. Y entonces Jessica me vio. Estaba posando para una foto. Su rostro era la imagen perfecta de la felicidad de una novia. Al girar la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa perfecta se derrumbó. Se transformó en una máscara de puro shock y furia. Su vestido de novia, carísimo, se agitó con enojo mientras avanzaba por el piso de mármol hacia mí, con su nuevo esposo siguiéndola, completamente desconcertado. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseó, con una voz baja y venenosa que sonaba más fuerte que un grito. Te dije que no vinieras. Estás arruinando todo. Su esposo miraba de un lado a otro, sin entender nada. Mi padre por fin reaccionó y se acercó, rojo de coraje. Rebecca, esto es completamente inapropiado, balbuceó. Yo me mantuve firme. No levanté la voz. No hacía falta. Lo miré directo a los ojos. Mi voz fue clara y segura, lo suficientemente fuerte para que todos en el vestíbulo, ahora en completo silencio, la escucharan. Dijiste que no era bienvenida porque no tenía un atuendo respetable ni un acompañante adecuado, dije, cortando el aire con cada palabra. Creo que ya resolví ese problema. Señalé mi uniforme. Esta es la capitana Rebecca Hayes, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y este es mi acompañante, el teniente Mark Davis. El ambiente del lugar cambió. Los susurros se detuvieron. El juicio en los ojos de la gente se transformó en curiosidad, y luego en respeto. Entonces ocurrió algo increíble. Un hombre mayor, de pie al fondo del salón, un viejo amigo de mi abuelo del servicio, se enderezó lentamente. Era veterano. Me miró y sus ojos, que habían visto más de lo que cualquiera ahí podía imaginar, se llenaron de comprensión. Me dedicó un saludo corto, firme y perfecto. Señora, dijo, con la voz cargada de emoción. Es un honor. En ese instante poderoso, toda la narrativa cambió. El juicio mezquino y cruel de mi familia quedó completamente sin valor. La boda cara y cuidadosamente diseñada de Jessica, su estética perfecta, se volvió simple ruido de fondo frente a una muestra de honor real, ganado con esfuerzo. Intentaron humillarme, pero al final, la humillación fue solo de ellos. No me quedé. Ya no había nada más que decir. Mark y yo no necesitábamos presenciar las consecuencias. Nuestra presencia lo había dicho todo. Al salir, vi a mis abuelos sentados en una mesa pequeña, mirándome con lágrimas en los ojos y sonrisas orgullosas. Me acerqué y los abracé con fuerza. Ellos fueron los únicos que siempre creyeron en mí. Pasé junto a mi hermana y su ahora esposo, que seguían paralizados en medio del vestíbulo. Miré a Jessica, pálida por el shock, y le ofrecí unas felicitaciones tranquilas y formales. Luego me di la vuelta y me fui. Mark caminó justo detrás de mí. Dejamos a mi familia ahí, de pie entre las ruinas que ellos mismos habían creado, atrapados en el mismo silencio que tanto habían intentado imponerme. Al salir del edificio y sentir el aire fresco en el rostro, no me sentí enojada ni victoriosa. Solo me sentí libre. Me di cuenta de que no había ido por ellos. Fui por mí. Para cerrar un capítulo. Para demostrarme que nunca necesité su aprobación para ser digna de respeto. Ese día me perdieron, y yo nunca miré atrás. A veces, la mayor fortaleza nace cuando entiendes que no necesitas formar parte de una historia en la que no te valoran. Tu vida es tuya para escribirla. Si alguna vez tuviste que demostrar tu valor a quienes dudaron de ti, suscríbete y cuéntame tu historia en los comentarios. Dime también desde dónde me estás viendo. Es increíble saber que no estamos solos en estas luchas.